Como a mí no me gusta improvisar, yo dejo por escrito todo lo que digo. Una vez más, esta presentación la voy a hacer por escrito. Y comienzo con dos epígrafes. Si la política es una dimensión de la historia, es también crítica, política y moral. La crítica, el ácido que disuelve las imágenes. En este caso, y tal vez en todos, la crítica no es sino uno de los modos de operación de la imaginación, una de sus manifestaciones. En nuestra época la imaginación es crítica. Cierto, la crítica no es el sueño, pero ella nos enseña a soñar y a distinguir entre los espectros de las pesadillas y las verdaderas visiones. La crítica es el aprendizaje de la imaginación en su segunda vuelta. La imaginación curada de fantasía y decidida a afrontar la realidad del mundo. La crítica nos dice, debemos aprender a disolver los ídolos, aprender a disolverlos dentro de nosotros mismos. Tenemos que aprender a hacer aire, sueño en libertad. Octavio Paz, postdata. Sin libertad la democracia es despotismo. Sin democracia la libertad es una quimera. También es de Octavio Paz. Convencido de la existencia de un proyecto de control absoluto de la sociedad venezolana, mi propósito ha sido contribuir a encontrar la verdad ilustrando sobre lo que en Venezuela ocurre e intentando hacer aporte para derrotar el miedo y la violencia oficial y militar, columna vertebral de todo proyecto totalitario. No estoy seguro de haberlo logrado, sin embargo espero habernos dado testimonio de una recta intención, a la par del amor por Venezuela, por mi terruño y mi pretensión de actuar escribiendo como pienso con la verdad para ser fiel a mis ideas y no terminar, como diría Gabriel Marcel, pensando como actúo, como ocurre cuando no hay coherencia entre el pensamiento y la acción. Esto es de Rafael Díaz Blanco. Comencemos entonces. He querido comenzar la presentación de la extraordinaria y profética obra crónica de la dictadura, de mi admirado amigo fraternal Rafael Díaz Blanco, respetado tanto como periodista de opinión, ciudadano e insobornable demócrata, con 3 citas, 2 de Octavio Paz y una del propio libro, las cuales retratan a quien hoy nos reúne aquí en La Verdad para hacer el lanzamiento de un texto plural y excepcional, no por la calidad estético-literaria, sino por la agudeza periodística y la verdad histórica con que fue escrito en las páginas del diario que generosamente hoy nos sirve en la actualidad de anfitrión. Estamos seguros que este libro levantará roncha entre los colaboracionistas del régimen, los tibios ante las violaciones de los derechos humanos, los cómplices del sistema en general. Asimismo, colmará de entusiasmo y alegría a quienes estamos hartos de la opresión y nos duele la patria destruida y martirizada por las alevosías, las injusticias y el hambre, flagelos que se han regado como la pólvora y las balas asesinas que la Guardia Nacional dispara a diestra y siniestra y Díaz Blanco denuncia con coraje e indignación. Hay en la mayor parte de las páginas de este libro, a pesar de haber sido construido con artículos que pudieran pensarse son tácitamente volanderos, como es costumbre en la mayoría de los articulistas de opinión, una reflexión firme y densa con talante comprometido y délfico. Ello se origina en el fervor por la verdad, verdad verdadera, diría el oráculo de Delfo. Cosa rara en estos tiempos de trampas y mentiras, de fidelidad a una acción cívica transparente que practica Rafi y la patria reclama. La tierra venezolana está devastada por la oscuridad de la mentira, el latrocinio y la rapacidad. Crónica de la dictadura es por ello un libro que toma posición ante el furor vigente de la satrapía y el sultanismo,
En el país mermado que hoy tenemos, la mayoría de los intelectuales y los periodistas expresan sus opiniones y su público toma nota, deja pasar, para decirlo coloquialmente, se hacen los locos, pero no toman posición. La toma de posición constituye el principio y el fin de la acción intelectual cuando hay rectitud de conciencia. Las posiciones públicas del articulista de opinión libre que encarna Rafael Díaz Blanco casi siempre despiertan un diálogo democrático apasionado o una respuesta colmada de reproches y provocaciones e improperios. Otras veces sus criterios suscitan un debate lleno de ruido y de envidia. Más allá de las controversias sobre la validez de sus ideas, no nos cabe la menor duda que Rafi ha sido invariablemente útil para el desarrollo de un verdadero debate político e intelectual de linaje democrático en Venezuela, particularmente en el Zulia, donde es oriundo y ha vivido siempre, aunque no lo parezca, en la vanguardia política, con el arma de su pluma desenfundada a discreción. Este temple le viene a Rafael Díaz Blanco de su formación en una familia de inspiración y práctica cristiana. Recordemos simplemente que su padre, Rafael Díaz Cerrada, fue importante dirigente del Partido Social Cristiano y fue vicerrector de Luz y estuvo en todo momento acompañando a sus amigos, los doctores Nectario Andrade Labarca y Elio Suárez Romero, en la tarea fundacional de la organización en los tiempos nacientes y difíciles de la alternativa política que significaba entonces COPEI. Por otra parte, Rafael Díaz Blanco participó en puestos de avanzada en las luchas de juventud como secretario general de la Democracia Cristiana Universitaria, DCU, en conflicto perpetuo con el estudiantado marxista-leninista y socialdemócrata por la conquista de posiciones de comando en el debate universitario. En el mundo académico hizo sus primeros estudios de educación superior en la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de Luz, donde obtuvo el título de abogado, y luego en una estadía de varios años, entre 1975 y 1978, en la Universidad degli Studi della Sapienza di Roma. Allí alcanzó el diploma en Ciencias Políticas y fue testigo en esta ciudad de singulares hechos históricos, como el asesinato de Aldo Moro, entre otros acontecimientos legendarios de la vetusta Italia. Al regresar a Venezuela, la pasión política ocupará un lugar muy especial en el amplio campo de las preocupaciones intelectuales del autor de la crónica. Inclinación que fue reforzada al ser designado por el presidente Luis Herrera Campín en 1979 como ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Nicaragua. Entonces llevó a cabo, conjuntamente con sus responsabilidades de ministro consejero, un extraordinario trabajo de la instauración de la democracia en el país centroamericano que había caído bajo la tutela tiránica de los sandinistas. Dicha actitud la adoptó en honor a la obligación de difundir la libertad y la democracia al que conminaba el prefacio de la Constitución del 61 a quienes fuéramos a representar a Venezuela en el servicio exterior. Rafael Díaz Blanco era apenas un muchacho, pero el temprano parti pris, el tomar partido por una democracia de auténtico linaje social cristiano, es decir, humanismo integral, libertades civiles y políticas, Estado de Derecho, pluralismo sociopolítico, honestidad en la administración de los bienes públicos, entre otros deberes cívicos, lo condenó, en función de sus inclinaciones ideológicas, a chocar con el régimen dictatorial e inmoral del sandinismo militarista y con otros políticos intelectuales nicaragüenses de una izquierda antiliberal y deshonesta. Siempre en el marco riguroso de la función primordial que debía ejercer, la representación diplomática de un país democrático, su pasión por la política constructiva lo llevó a hacer alianzas con los entonces
oprimidos sectores democráticos en Nicaragua: la Iglesia Católica, la empresa privada, los pocos medios de comunicación social opuestos al gobierno, el pequeño Partido Social Cristiano, los sectores independientes, entre otros factores que concebían y aspiraban a la democracia integral de la vida nicaragüense. Alianza que terminó mostrando el efecto de un beneficio político retardado, conduciendo a doña Violeta de Chamorro y a Alfonso Robelo a abandonar la Junta de Reconstrucción Nacional, la cual se había convertido en una guarida de sandinistas que, a medida que se consolidaba el llamado proceso revolucionario de Nicaragua, invalidaban o torpedeaban las iniciativas propuestas por los dos miembros democráticos de la corporación. Dicha decisión, compartida e inducida por Rafi, tuvo su efecto años más tarde, cuando Violeta de Chamorro, gracias a su inquebrantable conducta democrática de oposición a la dictadura, porque también fue contra la dictadura de los Somoza, en las primeras elecciones presidenciales que propusieron los sandinistas, resultó electa presidente de la República de Nicaragua. De regreso al país, ahora en el campo de la formación política y la docencia universitaria, Díaz Blanco asume la dirección del Instituto Regional de Formación y Estudios Sociopolíticos para la Promoción del Hombre, hasta 1989. Allí desarrolló la labor de formación de cuadros de la democracia cristiana que sirvieron para la consolidación del IRFE y del gobierno del presidente Herrera a nivel regional en la etapa final de su mandato a escala nacional, e ingresa a su vez en la Universidad Rafael Urdaneta como profesor de las cátedras de Derecho Constitucional de 1987 al 2007 y de Historia de las Instituciones Jurídicas y Políticas desde el 2007 hasta la actualidad, en la cual sigue lidiando con las nuevas generaciones para que estén formadas, a pesar de la barbarie, en el momento que salga el sol de la libertad y la democracia en nuestro país. En 1999 se enardece nuevamente su pasión política, en combinación con la congoja patriótica, con el ascenso al poder de Hugo Chávez Frías, un militar mediocre que se aprovechó de la debilidad e ingenuidad del doctor Caldera, el desbarajuste de los partidos políticos del país, la antipolítica y la ceguera candorosa y manipulada del electorado nacional para acceder a la presidencia con un respaldo en apariencia gigantesco. Rafael Díaz Blanco vuelve a las trincheras, pero esta vez con el arma de los recuerdos de las tropelías de la revolución sandinista y la intuición abusada de su olfato político para ponerlo al servicio temprano de un periodismo de oposición en las ediciones de este diario. Producto de una reflexión cotidiana, cito, no siempre serena y muchas veces angustiada, apunta el propio Rafi, realizaba sobre la marcha de los acontecimientos que se producen en Venezuela entre la llegada al poder de Hugo Chávez Frías y los sucesos de abril de este año. Escribe unos artículos sobre los sucesos que se van generando. De esa experiencia surge Alzando la Voz, el primer libro del combativo autor, que sale de la imprenta en abril de 2002, escrito con el mismo talante y compromiso vital de la continuación de esa obra que viene a representar Crónica de la Dictadura, que hoy nos ha reunido aquí para saludar su lanzamiento. Alzando la Voz representa la aspiración de Rafi de hacer comprender, con los artículos que la componen, a su entorno más cercano como a sus lectores, lo que veíamos, sentíamos y pensábamos, pero todavía esa etapa de la dictadura en embrión fue difícil que se le comprendiera. Es por ello que en un tono de confesión en esas páginas expresan, cito, muchísimas veces sentimos incomprensión y con frecuencia nos preguntamos si era que no sabía explicar lo que con claridad observaba, si estaba equivocado o simplemente si pertenecíamos a otro mundo. Sentirnos rechazados, marcianos en nuestra tierra,
Cuando con pasión se ama lo nuestro, entristece, y más difícil así alzar la voz y recorrer los a veces riesgosos caminos de la libertad. Deseamos siempre estar equivocados, pero nunca claudicamos ni claudicaremos para decir algo diferente a lo que vemos, a lo que pensamos. Mentir a nuestros amables lectores sería mentirnos a nosotros mismos. Fin de la cita. Estas son palabras de un periodista, no solo inteligente, sino sincero y valiente. Y he aquí la prueba irrebatible del coraje de Rafael Díaz Blanco. La publicación de Crónica de la Democracia, la cual explicita el temple que no claudicará hasta ver a los altos personajes del régimen en manos de una justicia verdadera y no amañada y de canalla como es la nuestra. Los textos apasionados, angustiados o serenos de la crónica que estamos presentando, dada la matriz periodística de origen que induce a condensar en 2 cuartillas los temas seleccionados por el periodista, no pone en nuestra disposición un pensamiento político sistemático. No obstante, el sólido ideario socialcristiano de regambre vital que anima al escritor. Sin embargo, el libro tiene en sus artículos una coherencia y continuidad persistente del libre pensamiento de Raffi sobre las conductas perversas de la dictadura chavista, así como también de los aciertos y fallas de la oposición más o menos democrática entre el 2002 y el 2014. Además, estas páginas, seleccionadas con inteligencia, oportunidad y rigor, suman, como ya lo señalamos, a propósito de lo útil que son las ideas de Díaz Blanco para el desarrollo de un verdadero debate político e intelectual, una serie de conceptos cuya originalidad, pertinencia y agudeza de su conciencia rebelde, al no ser tomados en cuenta por los políticos y la opinión opositora, han permitido a la dictadura incrementar el tiempo de duración hasta llevarla a desangrar a Venezuela, haciendo uso del pretorianismo militar, la corrupción planificada desde la altura del aparato gubernamental y la mentira sistemática del chavismo sin escrúpulos. Rafael Díaz Blanco ha manifestado con insistencia, esto lo afirmamos como ejemplo de la agudeza intuitiva y conceptual que no se ha querido apreciar a efectos del nuevo rumbo que debió tomar la política opositora de la Mesa de la Unidad, que desde hace tiempo, en particular, más ostensiblemente, a partir de la última elección presidencial en que fue armado el gran fraude y desconocido el triunfo de Capriles, que la oposición es mayoría en Venezuela, expresándose y comportándose dicha mayoría como minoría, permitiendo a los que usurpan el poder, hasta lo insólito, la conducta inescrupulosa del gobierno y el ventajismo obsceno que muestra el chavismo en infame conchupancia con los más negros intereses del espectro político que se describe en la oscura jerarquía electoral ante cualquier elección de cualquier nivel que se realice en el país. El material que compone la sustancia del libro es, pues, en su mayoría, escritos a contracorriente de la opinión mayoritaria, opinión alcahueta o silente frente al régimen, bien sea por las personas enchufadas, empresarios blanqueados como sepulcros, viles políticos oportunistas de oficio o de adeptos ignorantes al sistema totalitario. La excusa que agrimirá la especie de mala conciencia de todos los participantes en el festín de Baltasar, que es hoy la dictadura, tarde o temprano, según vaya la marea, será afirmar que ellos no lo sabían. Quienes así actuarán, se les aplicará aquello de que comparte el autor de la Crónica de la Dictadura, que hay seres que al sistema de corrupción lo siguen a sabiendas de que opera con dogmas criminales. Ante esto, que es un extremo de irracionalidad, por piedad no queda más que sostener: no saber es humanamente perdonable. No querer saber es algo distinto. Ese no querer saber sería un grado supino del cinismo y de la ignorancia que clamaría al cielo.
No hay más remedio que dejarle a la providencia, para ser consecuente con nuestra creencia cristiana católica, en su santa y profunda sabiduría, la decisión y el alcance de su justicia, que será como en los tiempos de su voluntad perfecto. En conclusión, la crónica de la dictadura que hace Raffi constituye en rigor una crónica de la destrucción de un país, el nuestro, de la política impía propia de la cocina de un burdel italiano, la política del salchichón, que se va rebanando pieza a pieza hasta desaparecerlo, como ha acontecido en Venezuela. Gracias no a un italiano, sino a los usurpadores chulos cubanos que viven el hambre que nos aqueja y de nuestras entrañas. Este libro, en fin, es un recorrido por las miserias de un régimen de oprobio que no solo se niega a morir electoralmente, sino a querer resucitar cuando ya están agonizando en su propia podredumbre, haciendo tropeles y tropelías justificados por el cinismo, por Maduro mediante un ilegítimo y absurdo estado de excepción y las desgracias desagradecidas e indignas racias de colombianos, miles de deportados como delincuentes, con la complicidad de la Guardia Nacional, que está actuando bajo la supuesta justificación de órdenes superiores que no los eximen de culpabilidad personal. Además, se trata de enfrentamiento de mafias militares por los controles del contrabando de artículos de primera necesidad y de las gandolas de gasolina que entre gallos y medianoche pasan por la frontera con el beneplácito de la Guardia Nacional como si fueran millones de litros de aire. Para terminar, simplemente, saludo con entusiasmo la aparición de este libro y me inclino ante el autor por su constancia opositora y el coraje y la valentía que hacen de Rafael Díaz Blanco un excelente escritor al servicio de la política inteligente y la resurrección en Venezuela del diálogo libre y democrático. Muchas gracias.